decirles también de que si es que quieren seguir la transmisión, se va a hacer por el canal que les estoy mandando, el canal de Twitch que he creado. Ya. Si quieren hacer comentarios por ahí, es mucho mejor que hagan llegar los comentarios porque las preguntas, comentarios van a llegar directamente. Mucho mejor que hagan llegar los comentarios porque por ese canal. Las preguntas, comentarios van a llegar directamente. Ok. O sea, por ese canal. Déjenme ver. El primer mensaje. Hello world. Ok. O sea, déjenme ver. Este es el primer mensaje. Hello world. Ahí está el primer mensaje de Hello World. Ese mensaje de Hello World es el que... Ahí está el primer mensaje de Hello World. Ese mensaje de Hello World... Nuevo follower. Interesante. Entonces vamos por... Vamos por el contenido. Ok. Vamos por el contenido. Ok, déjenme... Qué interesante. Ok, vamos a ver el problema. ¿Dónde estás? Ok, entonces vamos a empezar con un nuevo problema acá. Ustedes me dicen si es que se lee la pantalla o no. Voy a tratar de hacerlo lo más grande posible esto. Y voy a trabajar con otra consola. Con esta. Con esta consola va a estar bien. Y aquí voy a trabajar el contenido. Ok. Entonces. Complexity. Ok, entonces me han pedido bastante en el feedback que he podido recuperar. ah, eh, conversaron mucho sobre hacer live coding. Ya, entonces esto es lo que vamos a hacer hoy día. Combinado con la aplicación de análisis Big O, análisis de espacio y tiempo, de algún algoritmo simple. ¿Ok? Vamos a empezar con algo simple. ¿Ok? Hay ciertos problemas que nosotros hemos podido ver como tarea, ¿no? A ver, déjenme revisar el contenido. Ok, tareas. Rolling settings. Ok. Tarea. Acá está. Debería compartir mi pantalla de... Debería compartir mi pantalla, mi otra pantalla. Ok. Capture system. Este es el que debería compartir. En este punto. Ok. Entonces empezamos con estos problemas. Ok, resolvimos estos problemas, resolvimos este problema, ¿ya? Entiendo que han podido tener dificultad con este problema de acá, el problema 3, ¿no? Entonces háganme llegar en sus comentarios si es que a todos les ha salido el problema 3, ¿no? O quieren que resuelva el problema 3, ¿ya? Para eso, mi pizarra, está mi tableta, y debería poder... Es muy pequeño. En Twitch sí se ve más claro, pero siempre hay ese desfase.
Ya. Ok, entonces yo diría, vayan a Twitch y escuchen de Twitch. Porque, ¿cómo puedo arreglar esto? A ver, déjenme ver. Sí, estoy viendo ahorita Meet y tiene una resolución súper mala. Ya sé qué puedo hacer. Déjenme ver, VirtualCam. Debe haber una opción donde pueda aumentar el número de frames. Buffer frames. Ok. Tools. Start game. No, igual se ve en baja calidad. ¿Por qué? Sí, Meet está borroso. Mm. Voy a- Estábamos resolviendo esto. Tenemos este problema de aquí. Tenemos esto. Ya, entonces la idea es la siguiente. La idea es poder extrapolar qué es lo que sucede con las variables de var, ¿no? Entonces, si yo tengo eh, una variable por el n que vale 16, ¿ya? La variable de var va a empezar en valor de 1, luego va a valer 2, luego va a valer 4, luego va a valer 8, finalmente 16, donde ya no se ejecuta, donde rompe el ciclo, ¿ya? Por otro lado, necesito generar, los valores de j, ¿ya? No me va a alcanzar acá. Los valores de j va a ser al inicio, si vale 1, va a valer 0 acá. Si va a valer 2, va a valer 0 y 1, y ahí termina. Y acá va a valer 0, 1 y 2, y acá va a valer 0, 1, hasta el último valor que va a ser 7. Y acá no se va a ejecutar, ¿no? Porque es el punto donde rompe el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Lo que veo es que acá hay 1, acá hay 2, ¿no? Acá hay 3 y acá hay... ¿Cuántos valores está generando este ser? Esto está bien, ¿ya? Sí, esto está bien. El último valor acá, que no está cuadrando. Que este es 3 y esto es 4 y esto es 8, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Que todas estas son potencias de 2. Esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2 y esto es 2 a la 3, ¿no? Son potencias de 2. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que en este loop interno, ¿ya? Lo que tengo son sumatorios de potencias de 2, ¿ya? Potencias de 2 a alguna secuencia aquí, ¿ya? ¿Desde qué valor? Desde un valor i igual a 0, ¿ya? Hasta alguna potencia, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cuántas veces voy a ejecutar este loop de acá? Ya voy a ejecutar el número de veces que voy a ejecutar el loop externo, ¿ya? Que es logaritmo base 2 de n, ¿no? Si resuelvo esta ecuación, voy a tener el costo total de este algoritmo, ¿ya? Entonces, esto es 2 a la i por esto de acá que me acabo de dar cuenta, ¿no? Que cada uno de los loops internos lo que genera son potencias de 2. Estoy sumando cada una de las operaciones y eso estoy haciendo. Simplemente estoy sumando el número de operaciones que se va a hacer para cualquier valor de n. Para este caso, por ejemplo, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Se va a ejecutar log 2 de 16. 16, 2, base 4. Y esto es 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 veces se va a ejecutar esa sumatoria. Y es esto, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Hay una propiedad de sumatoria de potencias de 2, ¿no? Que hace más o menos log 2 de n y esto hace n, ¿correcto? Si todos han llegado ahí, estamos en lo correcto. Entonces, esto tiene un costo computacional lineal, ¿no?
que debe ser sorpresivo para muchos porque hay 2 loops, ¿ya? Pero debido a que hay un crecimiento en potencia T2 acá, y hay un crecimiento acá dinámico en el loop interno, llego a la conclusión de que tiene un costo lineal debido a este análisis, ¿no? Entonces, pueden hacerme llegar por los comentarios o acá en el directo, si tienen alguna duda, antes de continuar con el problema que me han pedido. El problema que me han pedido es el problema 6. Doctor, Sí. disculpe, ya. Para poder sacar también este costo, se puede hacer la sumatoria de los índices, considerando que empieza en cero y llega hasta log 2 de n, que es el primer análisis en el primer bucle. Ujú. O sea, hay, Ya, hay- hay varias maneras de resolver esto, ¿ya? Este es un método más formal, más matemático, ¿ya? ajá, Hay otra manera más simple en donde tú te das cuenta. Tú podrías hacer tablas de tabulación para n cuando vale, no sé, 1, 2, 4, 8 y 16, ¿ya? Y puedes ver qué pasa con var, qué pasa con j, y vas a encontrar alguna relación en estas variables. Y puedes empezar a contar cuántas veces se ejecuta la operación más interna de todas, la más significativa, es esta, ¿no? Esta es la operación más significativa. Cuando n vale 1, el número de sumatorios que se va a hacer, o el valor de sum final va a ser 1. Cuando n vale 2, el valor va a ser 2. Cuando n vale 4, va a ser 4. Cuando vale 8, va a ser 8. Cuando vale 16, va a valer 16. Si yo ejecuto de hecho, miren, este es un buen ejercicio. Voy a copiar todo este código, lo voy a ejecutar en código, vamos a ver cuántas veces imprime el valor de n, simplemente para comprobar la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Entonces, eso sí parece un buen ejercicio. Ok, déjenme hacer eso. Voy a ir a Live Coding. Estoy en Live Coding. Voy a compartir mi pantalla acá, ¿ya? Y voy a copiar exactamente ese algoritmo, ¿no? Entonces, acá, ya, este es el algoritmo. Ok, voy a borrar. Seguramente hay caracteres especiales. Sí, hay unos caracteres especiales que no deberían estar acá. Ok, y voy a imprimir, antes que retorne, voy a imprimir el valor de sum para distintos valores de n. Un nuevo suscriptor. Ok, entonces sigo con esto. Díganme, pueden hacerme llegar en los comentarios si el tamaño de fuente es correcto, si se lee. Eso es muy importante. Voy a poner un número grande, 16. Ya, y voy a hacer un print sample de n. Este va a ser mi n. Ya, y para que sea real y para que si n es menor que un número grande, 30 y menor o igual que 32, n igual a 0, n igual a 1, n por igual a 2. Y vamos a ver qué pasa acá. Entonces estoy acá. Python complexity. Sí, entonces, déjenme imprimir acá el valor de n. ¿Ya? Lo que debería imprimir es un valor aproximado o muy cercano al valor de entrada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en 1 está imprimiendo 0, en 2 está imprimiendo 1, en 4 está imprimiendo 3, en 8 está imprimiendo 7, en 16 está imprimiendo 15, en 32 está imprimiendo 31. Entonces, eso comprueba de que el costo computacional de este algoritmo simple es proporcional al valor de n. Esto no debería ser acá, sino directamente así. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso demuestra la parte práctica de la parte teórica, ¿no? Ok, entonces, si no hay preguntas, podemos pasar al análisis del siguiente problema, ¿no? Esto ha sido un buen doctor, ejercicio. Sí.
Esto quiere decir que, o sea, no es exacto, ¿no? Porque si lo evalúas desde otra, con otra manera, Ujú. es más que te... Pero al Sí, final, sí, recuerda que estamos haciendo big connotation, ¿no? Estamos haciendo big connotation, lo que significa es encontrar. Creo que la tabulación creo que vale la pena hacer el análisis. Voy a hacer la copia, ¿ya? Este de acá o este de acá. Porque, ¿cuál es la función costo de la siguiente operación? Igual a cero, y menor que n, y más, for j igual a cero, j menor que m, j más, y acá no hago nada. Simplemente es un loop. Son dos loops que no hacen nada. ¿Cuál es la función costo de esto? Debería ser n por m, ¿no? N por m. Ah, depende del compilador, pero en sí, desde el punto de vista teórico, se van a realizar n por m operaciones, ¿ya? Entonces, el tema de utilizar el print en base a sum, ¿ya? Me va a dar simplemente el número de operaciones que se va a hacer aquí, ¿ya? El número de operaciones que se va a hacer ahí va a ser logarítmico en base a la condición de var y en base a en base a la entrada de n, pero no me va a decir exactamente el número total de iteraciones que vale. Entonces, para eso necesito hacer un análisis más exhaustivo, ¿ok? A ver, voy a leer los comentarios. Dice, yo saqué log2 de n, log2 de n, contando los siglos por cada valor, loop externo, si un sum, es n, ok. Log, log de n, log de n. ¿Alguien quiere compartir por qué ha sacado log de n? Eso va a ser un buen ejercicio. N igual a 4. A ver. Vamos a hacerlo, ¿ya? Me parece buen ejercicio. Entonces, n igual a 4. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a crear mi tabla de tabulación, var. Voy a crear j. Entonces, var va a valer todos los valores entre 0 y n. Esto va a ser 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? J. J tiene un comportamiento extraño. J al inicio vale 1. ¿Ya? Entonces, solo va a entrar cuando se cumpla esta condición. Cuando j sea menor que var, ¿ya? Y los valores de j están predefinidos, ¿ya? Va a valer 1, va a valer 2, va a valer 4, va a valer 8, va a valer 16, ¿no? Entonces, los valores de j que se van a generar siempre van a ser esas potencias de 2. Al inicio vale 1, ¿ya? Si n vale 4, entonces acá no va a pasar nada. En 1 no va a pasar nada. Acá va a valer 2, ¿ya? Cuando valga 2, el valor de j va a ser actualizado a la siguiente potencia, que va a ser 2, ¿correcto? ¿Ya? Luego 2 es menor que 2, no, rompe. El siguiente valor es 3, ¿ya? Esto va a valer 3, j, que vale 2, es menor que 3, sí. Entonces esto va a valer la siguiente potencia, que va a ser, que va a ser 4, ¿ya? Y hasta ahí ese comportamiento. Vamos a ver qué pasa cuando n vale 8. Cuando n vale 8, los valores que voy a generar acá van a ser desde 0 hasta 7, ¿ya? Los valores de j, el problema de los valores de j es que son acumulativos, o sea, no se están reseteando, entonces empiezan en el último valor de j, que ha sido 4, ¿ya? Y la única vez que va a ingresar es... ¿cuándo? El último valor de j es 4. El último valor de var va a ser 7. No va a entrar.
n igual a 16. 0, 7, 8, 16. Acá se va a actualizar j. Cuando valga j va a valer en algún momento 8. No, acá sí se va a actualizar. J va a valer, déjame pensar, J, este es var, J va a valer 4. Se va a actualizar cuando valga 5 acá. Y J va a valer 8. Y ya no se va a actualizar. Esa es la última actualización. Y acá se va a actualizar cuando valga 9 y J va a valer 16. Y ya no va a haber ninguna actualización más. Ok. ¿Qué es lo que puedo deducir de esto? ¿Cuántas actualizaciones están haciendo J en base a los valores? Si n vale, por ejemplo, 32, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto va a llegar hasta algún punto cuando valga 16, 17, y luego esto va a ser el último valor 31, y J se va a actualizar una vez, que va a ser 32, ¿no? Entonces está actualizando J una vez por cada incremento de potencia de 2 en base a la entrada, ¿correcto? Se actualiza solo una vez, ¿por qué no cambia? Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, em, puedo, puedo hacer un análisis, ¿ya? Ya que tengo el comportamiento de las variables, ¿ya? Entonces, puedo empezar por acá. Entonces, el costo acá es O de n. El número de iteraciones, eso no va a cambiar. El número de iteraciones que se va a hacer acá, el número de actualizaciones que se va a hacer acá es una vez cada potencia de 2. Una vez cada potencia de 2. ¿Ya? Si me centro en esta operación específica, entonces lo que puedo decir es que si tengo entradas de 2, 4, 8, 16, 32, 64, ya, estos son los valores de n, se actualiza una vez por cada potencia de 2, está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tengo acá, voy a tener un costo 1. Si tengo el valor de 2, voy a tener un costo de... Esto ya se han actualizado antes, incluso. Va a ser lineal. Todo va a ser lineal si se dan cuenta. Porque lo que está sucediendo es que se está actualizando una sola vez, ¿ya? Cada vez que el valor de n crece a la siguiente potencia de 2. Solamente una vez. Y como es un valor global, entonces el costo va a tener a un costo lineal, ¿ya? El problema es que como ah, eh, el ejemplo práctico no está funcionando, o sea, no está imprimiendo, suma está contando cuántas veces está ingresando este loop interno. Necesitas hacer el análisis de realidad, contar cuántas actualizaciones de operaciones O1 se están haciendo, ¿no? Las operaciones O de 1 no solamente son acá, sino son las operaciones, por ejemplo, las actualizaciones de la variable var, las actualizaciones de la variable j, ¿no? Y en realidad necesito contar todos. Entonces, conclusión, ¿todos están de acuerdo que es O de n? Sí, exacto, O de n. O de n. Ok. ¿Preguntas hasta este punto? Creo que este ha sido el problema más difícil. Creo que es el más difícil de todos los problem sets. No es tan obvio. Sí, la última parte. La última parte, haciendo análisis, en resumen, haciendo análisis del comportamiento de variables, lo que me estoy dando cuenta es que cada vez que crece el valor de n en potencia de 2, estoy haciendo esto porque es más fácil hacer el análisis ahí, ¿ya? Lo que está sucediendo es que
el número de iteraciones que se va a generar en el primer loop va a ser proporcional siempre a n, ¿ya? Pero el número de veces que se va a actualizar j, ¿ya? Cada vez que crece una potencia de 2, solamente se va a actualizar una vez, y una vez, y una vez, ¿ya? Dado que el valor de j es una variable global, digamos global en relación a los dos loops internos, ¿no? Entonces, el número de operaciones que se realiza acá es despreciable en comparación con el número de operaciones que se hacen en el loop externo. Entonces, puedo decir que en general el costo es proporcional a O de n, ¿no? Y en realidad big Z de n, ¿no? Porque puedo mostrar que también de que es también su piso. Doctor, Sí, yo lo tomé como que, o sea, el bucle for crece como n y el bucle y crece como log de n, ya, pero no sería una multiplicación n por log de n, sino n más log de n. Y como n crece más rápido que log de n, entonces de esa manera saldría lineal, ¿no? ya. O de n. Entonces, has hecho un buen aporte. Lo que está sucediendo acá, a ver, ¿dónde está mi puntero? Ay, y acá está mi puntero. Ya, lo que está sucediendo es que normalmente cuando tú ves dos loops internos, tú dices, voy a multiplicar el número de veces que se hace este con el número de veces que se hace acá, ¿verdad? Es lo que normalmente haces, pero eso es incorrecto. O sea, no siempre es correcto esa analogía, ¿ya? Para este caso específico, yo sé que el número de operaciones que estoy haciendo en el loop más externo es O de n, ¿ya? Pero sé que el número de operaciones que se está haciendo a nivel de este loop interno es bastante despreciable por cada loop que se hace acá arriba, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo decir, en vez de multiplicar porque es despreciable, lo que puedo decir es hacer una suma. ¿Cuántas operaciones se van a hacer en base a el valor de n en este loop interno? ¿Cuántas operaciones se van a hacer? Se van a hacer potencias de 2 porque están creciendo en potencias de 2. Ese va a ser el número total de operaciones del loop interno independientemente del valor de n. Y eso va a ser, esto es O log base 2 de n, ¿no? Entonces, si hago esa suma, en total, ¿cuál va a ser el costo? ¿Cuál es el factor más dominante? O de n. ¿Se entiende? Esto de acá no es el costo, este no es el costo de del loop interno en cada iteración, es el costo total, ¿ya? De todas las operaciones de este loop interno. ¿Se entiende? Que es diferente. Doctor, Sí, ya, es decir, entonces el while, ese loop no tiene mucha importancia porque no afecta al primer loop sí. que se la claro, ¿no? Y por eso es que debemos considerar más al primer loop que es un lineal. Ujú, Por eso es que su complejidad es lineal. ujú, Más allá de los resultados que nos pueda dar el sum cuando cuando lo ejecutamos en código, ¿no? ujú, Ah, ok, gracias. ujú. Sí. Sí, es bien, súper interesante ese problema. Recién me acuerdo porque era tan interesante. Por esto, es despreciable. Hay muchos algoritmos, de hecho, cuando vamos a revisar en algún momento, hay muchos algoritmos cuya optimización sucede así a nivel de microcódigo acá. Tú a simple vista no puedes detectar si es un n cuadrado, si es lineal, o no sabes qué, ¿ya? Tienes que hacer un análisis muy exhaustivo de las variables y te das cuenta, mira, el loop interno se actualiza tan pocas veces en relación al loop externo que es despreciable. Entonces, no vale la pena ni siquiera multiplicar esto con esto, sino lo que tengo que hacer es contar cuántas veces se va a ejecutar este loop interno en relación a la variable entrada y considerar como una suma total, compararlo con el costo del loop externo, ¿ya? Y así sacas el costo total, ¿no? ¿Ya? Varias maneras de hacer, varias analogías de hacer esto. Ya, acá hay una manera, no ha sido tan fácil, pero ha sido súper interesante. Ok, volvemos a la sesión de live coding, o conversamos ahora. Entonces, ¿hay algún otro problema que quieran revisar hasta este punto? Hay un set de ejercicios que habíamos revisado hasta este momento. Pueden poner en los comentarios, conversar o comentar ahora. Por ejemplo, el merge sort es un algoritmo súper interesante para hacer análisis, porque para hacer análisis de merge sort necesitas otro tipo de análisis que no es
no es conteo por tabulación de variables, sino necesitas hacer análisis utilizando árboles de recursión, que es un tema que no hemos visto ahora y que creo que es interesante hacerlo. ¿Ya? Entonces, voy a entrar a eso, ¿ya? Árboles de recursión. Va a ser súper interesante hacer eso, dado que para la mayoría supongo que va a ser nuevo. Para la mayoría no, pero va a ser un buen recordatorio, ¿ok? Entonces, voy de nuevo a la sesión de código. A ver. Apago esto, apago esto. Ahí está, merge sort, ¿ya? Merge sort, entonces, creo que va a ir directamente a código y ya. Y apago todos los demás. Necesito aprender a arreglar esto. ¿Dónde está mi pantalla principal? Browser. Ok, ya está. Entonces, voy a hacer el análisis acá. Voy a escribir el algoritmo acá de merge sort y voy a explicar qué es lo que significa este análisis por árbol de recursión. ¿Ya? Va a ser un tema nuevo para la mayoría. Entonces, lo que sucede, merge sort es un algoritmo súper simple, todos lo conocen. Utiliza la estrategia de divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Merge sort es un algoritmo donde tú recibes un array de tamaño n y lo que hace es dividir el problema en dos. Luego divide el problema en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, hasta que el problema base es un array de tamaño 1, ¿no? Un array de tamaño 1 ya de por sí ya está ordenado, ¿no? Y cuando llega a ese punto base, empieza a resolverse toda la pila de llamadas y que está implementado recursivamente. Y lo que sucede es que hace un merge de dos subarray ordenados y genera un nuevo array ordenado. Y así lo que va a generar finalmente es un array completamente ordenado, ¿no? Entonces, si yo quisiera escribir merge sort, por ejemplo, voy a escribir acá merge sort de manera, lo voy a escribir acá en Python, va a ser interesante hacerlo. Entonces yo lo que podría decir es que en cada paso, merge sort lo que hace es dividir el problema en dos, ¿no? Entonces yo puedo decir, son todos los elementos de X for X in A if A de P, P va a ser mi pivot, P es el elemento que está al medio, N medios, ¿ya? Esta es notación de conjuntos que tiene Python, que es súper interesante. Unos menor y otros mayor, ¿ya? Entonces acá estoy generando dos arrays a partir del array de entrada, ¿correcto? Entonces estoy dividiendo el problema en dos, ¿ya? Esta no es, de hecho, la manera más eficiente de implementarlo, pero lo voy a hacer por simplicidad que tiene Python, ¿ya? Y lo que sucede es lo siguiente. Lo que digo es, divide el problema en dos, ¿ya? Luego, resuelve el problema merge sort para cada una de las partes, left y right, ¿ya? Left y right, ¿ya? Y luego de que tienes resuelto cada una de las partes, combina ambas soluciones. Haz un merge de L y R, ¿no? Entonces, esto va a funcionar siempre cuando esté en el paso recursivo, ¿ya? Pero necesito definir cuál es mi paso base, ¿no? Entonces, mi paso base va a ser mientras A o mientras el len de A sea mayor que 1, ¿ya? O si no, lo que puedo decir es, si es menor igual que 1, retorna el mismo A, porque ya está ordenado, y el paso recursivo es este. Ni siquiera tendría que ser el else por el return, ¿ya? Y tendría que definir una función merge acá.
¿ya? Este es left y right. Y lo que tiene que retornar es el resultado combinado de ambos subarrays ordenados, ¿no? Eso ahorita lo implemento, no es la prioridad. Lo que quiero hacer es el análisis asintótico de esto. ¿Ya? Ok, entonces, hasta ahí. Claro, ¿no? El algoritmo. ¿No? Es un algoritmo recursivo. Seguramente existe una versión iterativa, pero el punto es que para hacer análisis de este tipo de problemas, ya hay dos maneras. O lo puedo hacer por árbol de recursión, que es una de las maneras más simples. Y la otra manera es en algoritmos hay un concepto que se llama el teorema maestro para hacer análisis exclusivamente de este tipo de algoritmos, donde tú puedes expresar la función costo de tu algoritmo en base a una relación de recurrencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a aprender cómo se hace eso. Entonces, lo que sucede es que todo parte en base al tamaño original del problema, ¿no? Yo sé que este problema ya tiene el n de a va a ser igual a n, entonces ese es el tamaño de mi problema. Acá estoy dividiendo el problema en... ¿Estoy dividiendo el problema en dos? A ver. No, esto no tiene sentido, porque acá, este es el algoritmo de Quicksort. Esto no es merge sort. En merge sort simplemente divide el problema en dos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser? Si x para x en a, creo que tendría que hacer esto, utilizar un iterador acá. Un iterador y in range de... acabo de definir una variable n. Len de a. Nuevo follower. Len, va a ser n. No sé por qué estoy haciendo esto. Porque esto es mucho más fácil si lo hago así. Notación de... ¿Cómo se llama? Slicing. ¿No? Que creo que es así. Ya, slicing operator. ¿No? Lo único que estoy haciendo es dividir el primer array en el primer slice y este es el segundo slice, la otra mitad. ¿Ya? Entonces esto de acá no debería tener un costo en realidad, pero lo que estoy haciendo es que acá estoy dividiendo el problema en dos, ¿no? Entonces, si esto de acá tiene un costo t de n, ¿ya? La función merge sort tiene un costo t de n. Cada uno de estas llamadas va a tener un costo de ¿cuánto? De t de n medios, ¿no? De t de n medios. Sí, buen aporte de slicing. Sí, eso es lo que faltaba. Entonces, cada una de estas operaciones tiene un costo de t n medios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Merge sort ya se puede expresar como si fuera una ecuación de recurrencia que dice t de n es igual a el número de operaciones que se va a hacer, que va a ser t de n medios más t de n medios, que básicamente esto es 2 veces t de n medios, ¿ya? Que significa cada llamada recursiva va a costar la mitad de lo que va a costar el merge sort original, ¿ya? Pero acá hay algo particular, ¿ya? Lo que necesito es contar todas las demás operaciones, ¿ya? Si están viendo acá, todas estas operaciones tienen, digamos, tienen un costo constante, O de 1. Son operaciones simples. Pero esta operación va a ser más costosa que de las demás, ¿ya? Se espera que sea más costosa porque es un merge. Y de hecho sí es más costosa, ¿ya? Puede ser tan costosa como el tamaño de n, ¿ya? Eso ahorita lo voy a explicar en detalle, ¿ya? Pero sí, esto tiene un costo proporcional a O de n.
¿Ya? Hay varias maneras de explicar esto. ¿Por qué trabajo con la mitad? ¿Por qué trabajo con la mitad? Esa es una buena pregunta. ¿Recuerdan el problema de... Tengo un problema de tamaño n, la divido en mitad, 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 mitad. ¿Qué es lo que sucede? Genera un comportamiento logarítmico, ¿no? Binary search tiene ese comportamiento. Tengo un problema de tamaño n, mitad, 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 ¿ya? Y el costo se reduce de lineal a logarítmico, ¿ya? Por utilizar esa estrategia de dividir en ceras, mitad, 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 ¿no? Entonces es súper importante. Divide en ceras. Ok, entonces ahora sí voy a ir a mi pizarra. Me gustaría utilizar una... directamente sobre esto, mi pizarra. ¿Cómo hago? A ver, screen... No, creo que sí. A ver. Ok. Ya, 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 ya va. Entonces, déjenme compartir mi pizarra ahora. ¿Dónde está mi pizarra? Windows Capture. Esto es lo que quiero compartir. Esta es la pizarra que quiero compartir. Ya. Ok, ¿se ve la pizarra? ¿Sí, no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo tengo un problema de tamaño n. Mucho mejor. Ya, tengo un problema de tamaño n. Y estoy dividiendo el problema en 2. ¿Ya? Y luego estoy dividiendo el problema en 2. Y luego estoy dividiendo el problema en 2. ¿Ya? Y eso va a suceder n veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un problema de tamaño n. Ahí está. Luego cada uno de esos va a generar un problema de tn medios. ¿No? Tn medios. Y este también va a generar otro problema de tn medios. Esto va a ser tn cuartos. Tdn cuartos. Tdn cuartos. Y acá también. Tdn cuartos. Y así va a suceder hasta que el problema tenga un costo de tamaño 1. Td1. ¿Correcto? Para todos los casos. Td1. Td1. Ahí está. ¿No? Entonces, hay ciertas propiedades que nosotros ya hemos estudiado, podemos derivar, ¿no? Entonces, ¿cuántas operaciones o cuántas llamadas recursivas se van a hacer? ¿Ya? Esa es una pregunta, ¿ya? El número de llamadas recursivas va a ser el tamaño de este árbol o la altura de este árbol, ¿no? Y eso ya lo puedo derivar. Si esto vale n, este vale n medios, n cuartos, esto hasta 1, ¿cuál va a ser el tamaño del árbol? Logarítmico, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Ese va a ser la altura del árbol, ¿ya? Y este va a generar un árbol binario perfectamente balanceado porque siempre estoy dividiendo el problema entre 2 y entre 2 y entre 2 y entre 2 y entre 2. ¿Correcto? ¿Ya? Pero tengo algo más. El algoritmo en sí no solamente es dividir el problema en 2, en 2, en 2, en 2, sino que en cada nivel, ya, una vez que tengo particionado, por ejemplo, si este es un array y otro array, ya, yo necesito combinar estos dos subarrays para generar el nuevo array. Y acá también se va a generar otro array, el array ordenado. Y estos de acá va a tener que ordenar de nuevo, combinar soluciones y generar otro array ordenado. Son soluciones parciales ordenadas. Y finalmente tengo que ordenar de nuevo para generar el nuevo array ordenado. ¿Ya? ¿Cuál es el costo de operación de hacer cada una de estas operaciones? Pensemos hasta el final, ¿ya? Combinar dos arrays de tamaño n medios. ¿Cuál va a ser su costo? El mejor algoritmo para hacer merge de dos subarrays ordenados va a ser O de n. ¿Ya? Eso lo voy a demostrar ahorita, pero intuitivamente ustedes pueden desarrollar esa lógica. Si yo tengo un problema de tamaño n medios y otro problema de tamaño n medios, son dos arrays subordenados,
quiero generar un nuevo array ordenado de ellos, va a tener un costo O de n. Entonces, el costo final de hacer una operación al final de acá, el último, va a ser O de n. ¿Ya? En el siguiente nivel voy a tener... No, este es ese nivel. El costo que va a tener acá es O de n, de hecho. Este va a ser O de n. 2 arrays ordenados. Y acá voy a tener 4 arrays. Voy a tener 1, 2, 3 y 4. 4 partes. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el costo a ese nivel? ¿Ya? En general, en ese nivel recursivo. ¿Ya? Nivel 2 de recursividad. Lo que va a tener es... Cada uno va a valer n cuartos, n cuartos, n cuartos, n cuartos. ¿Cuánto es todo? Va a ser O de n. ¿Ya? El costo en este punto va a ser O de n. Cuando tengo problemas de tamaño 1, en todos los puntos, ¿cuál va a ser su costo combinado? Va a ser también O de n. Cada uno va a aportar un O de 1. Pero en total, ¿cuántas hojas voy a tener acá? Voy a tener n hojas, ¿no? Lips. Entonces voy a tener un costo O de n. ¿Ya? Entonces, acá viene un poco el concepto de lo que se llama el teorema maestro. ¿Ya? Cuando tú estás haciendo análisis del árbol de recursión, que es esto de acá, al igual como hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿ya? Tú necesitas quedarte con el término más dominante, lo que pesa más. ¿Ya? Si el número de hojas que hubiera generado acá sería despreciable en comparación a la altura del árbol, ¿ya? O lo contrario, ¿no? Lo contrario, si el número de hojas que genero es mucho mayor que el costo de las operaciones en cada nivel, entonces mi término dominante va a ser el número de operaciones individuales que haga al último nivel de recursión, ¿ya? Entonces, hay un término donde sí necesitas hacer un contrapeso. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Pesa más el número de operaciones que haces al último nivel de recursión? ¿O pesa más, las operaciones intermedias que haces en cada paso recursivo? ¿Ya? Eso es lo que analiza el teorema maestro. Espero que podamos hacer el teorema maestro en algún momento, pero por el momento vamos a hacer algo intuitivo nada más, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que el costo... que no borra. El costo del algoritmo en cada paso tiene un costo O de n, ¿ya? Voy a borrar esto, de hecho. Voy a empezar de nuevo. ¿Ya? Voy a escribir acá. ¿Ya? Lo que tengo es esto. Tengo un árbol, ¿ya? Se divide en 2, se divide en 2, se divide en 2, hasta que llega a O de 1. Acá tengo un costo O de n. Tengo otro costo O de n. O de n. Acá tengo todos los costos O de 1. Tengo un O de n. Tengo la altura del árbol que es proporcional a log de n, ¿ya? Entonces, puedo considerar esto como si fuera, lo que quiero saber es cuál es la suma total, ¿ya? De operaciones en todas las llamadas recursivas, ¿no? Si yo quiero hacer eso, simplemente lo que hago es sumar cada una de estas operaciones, O de n, ¿no? Si puedo factorizarlos, bien. Felizmente puedo factorizar porque sé exactamente cuántas operaciones O de n se hacen. ¿Cuántas se hacen? Se hace log de n veces esa operación, ¿no? Entonces eso va a ser por log de n, ¿no? Entonces el costo total de la función costo de merge sort es n log de n. Esa es la razón, ¿no? Estoy diciendo que en cada nivel tiene un costo O de n, porque en cada nivel del paso recursivo necesito hacer una operación merge, que es considerable, es costosa, ¿ya? Pero a la vez voy a hacer log de n veces esa operación, porque voy a generar log de n llamadas recursivas, ¿no? Entonces el costo total va a ser n por log de n. Esa es la razón del costo de merge sort, ¿no? Utilizando este concepto de árbol de recursión. ¿Preguntas?
Ok. Ok. Entonces, quizás la siguiente clase va a ser interesante ver un poco del teorema maestro. ¿Ya? El teorema maestro. Ah, Space Complexity. Space Sí, Complexity. doctor. Con respecto a Space Complexity, ¿cómo sería? Ya, esa es una buena pregunta. Ya, para eso necesito regresar a código. Ok, voy a apagar. Creo que tengo que apagar esto. No. Tengo que apagar. Tengo que apagar esto. Ya. Respecto a código. De respecto a Space Complexity. Entonces, el algoritmo sabemos que tiene un runtime complexity de n por log de n, ¿no? Space Complexity. Eso va a ser... No va a ser tan sencillo de explicar sin el código completo. Ya, así es que, como ya estamos al final de la clase, simplemente voy a copiar el código del merge sort, que es este. Ya, entonces el merge sort, mejor dicho, la función merge, que lo que hace es combinar dos subarrays ordenados en un nuevo array. Lo que hace es, para hacer esto de manera efectiva, está creando otro array para poder almacenar el merge de ambos subarrays, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En cada paso recursivo, ya estoy generando un tamaño de array proporcional al tamaño de n, ¿ya? Va a suceder exactamente, el tamaño de esto en total, en cada paso recursivo, va a ser exactamente al costo combinado del costo de merge en cada paso recursivo, ¿no? Y si recuerdan, con Space Complexity lo que quería hacer era contar el... eh, podría decir, contar el número de bytes que va a utilizar como máximo ya tu algoritmo. ¿Ya? ¿Cuánto va a utilizar como máximo tu algoritmo? ¿Ya? En el peor de los casos, o en cualquiera de los casos, lo que está sucediendo, por ejemplo, si estás en el último nivel, cuando estás resolviendo problemas de tamaño 1, ¿ya? Hacer combinación de subarrays de tamaño 1, el número total de espacios que vas a necesitar va a ser proporcional a n, ¿ya? Eso es cuando el tamaño del problema igual a 1. ¿Qué pasa cuando estás en los primeros niveles? En el primer nivel, donde solamente tienes dos subarrays, ¿ya? Necesitas un espacio también proporcional a n, ¿no? Entonces, en todos los niveles vas a tener O de n, 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 ¿ya? ¿Cuántas veces va a suceder esto? ¿Ya? Va a suceder el mismo número de veces, el mismo número de llamadas recursivas que vas a tener, que va a ser log de n, ¿ya? Pero lo que sucede es que con Space Complexity tú no mides cuál es la suma acumulada de, de espacio que consume tu algoritmo, sino cuál es el tamaño de espacio máximo que ocupa en el peor estado de tu algoritmo o en algún estado de tu algoritmo, ¿ya? Y en cada estado, en cada llamada recursiva va a costar simplemente O de n. Porque una vez resuelva ese nivel recursivo, lo que va a suceder es que cuando necesita resolver la siguiente llamada recursiva, lo que haya utilizado de memoria temporal ya se va a eliminar. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, si al inicio utilizo O de n, ya, voy a utilizar O de n, está bien. Eso depende de la implementación que tú hagas. Pero eh, en general, desde el punto de vista teórico, ya, desde el punto de vista algorítmico, el costo para merge sorts es O de n.
Sí, recuerden que el análisis que haces de análisis asintótico de algoritmos, ya idealmente lo haces sobre pseudocódigo, lo haces sobre, sobre el modelo de computación que vimos, el modelo de computación RAM, ya, donde tienes ciertas precondiciones, ya, ciertos casos base, y sobre eso haces el análisis, ya. Am, lo que puedo decir es, además de eso, si quieren complementarlo con un lenguaje de programación específico, cuando hacen entrevistas de trabajo, siempre las entrevistas de trabajo, por ejemplo, están relacionadas a dos niveles. Uno, qué tan fuertes son tus dominios, tu expertise en el análisis teórico que hace un algoritmo, independientemente del lenguaje de programación. Y el segundo nivel es qué tan bien conoces el lenguaje de programación, la herramienta sobre la cual vas a programar, ¿no? Y ahí ya es un nivel de optimización a nivel de lenguaje de programación y a nivel de hardware que pueda dominar el lenguaje de programación específico, ¿no? Estandarización de space complexity de algoritmos. La estandarización en general es lo que les he comentado, es, a ver, déjenme volver a la pizarra. Ya. Space complexity es uno de los temas que más cuesta entender porque muchos lo confunden con runtime complexity, pero la verdad es que no es así. Y creo que lo puedo explicar con el algoritmo de Fibonacci que me han pedido ahí, ¿no? Fibonacci es un algoritmo súper simple. Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Esto es Fibonacci. Y tiene dos casos base. 0, que vale 0, y 1, que vale 1. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿está bien acá? Creo que sí. No estoy seguro si va a salir algo, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si Fibonacci de... Ok, este es el algoritmo, ¿ya? ¿Cuál es el runtime complexity de Fibonacci? Es complicado, ¿ya? La definición recursiva, el costo recursivo es complicado de obtener. Necesitaría hacer análisis de la ecuación de recurrencia que hay ahí. No, no va a ser el foco de esto, pero podría ser una aproximación, ¿ya? Voy a hacer primero este runtime complexity simplemente como introducción y luego voy a hacer el space complexity. Y eso va a aclarar las preguntas que tenían. Entonces, yo no voy a hacer el costo exacto de Fibonacci, ¿ya? Resolviendo la ecuación de recurrencias. Sería bastante extenso hacer eso. Pero puedo hacer una aproximación, ya que estoy trabajando con Big O Notation. Big O Notation son aproximaciones, ¿no? Quiero calcular el techo de esa función. Entonces yo puedo decir, si f de n tiene un costo de, voy a poner g de n, ¿ya? Esto va a ser menor que la función costo de, yo podría decir que esto es menor que 2 veces f de n menos 1. Esta relación es correcta, ¿no? Estoy diciendo, esto de acá, bueno, lo voy a aproximar a n menos 1. Y voy a tener una aproximación de este tipo. Entonces el algoritmo que voy a analizar va a ser una aproximación de Fibonacci, que va a ser mucho más sencillo de resolver, que es esto, ¿no? 2 veces f de n menos 1. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que tengo un problema de tamaño n. En cada paso recursivo estoy resolviendo un problema de tamaño n menos 1, ¿no? Y acá n menos 2, y acá n menos 2, y así, n menos 2, n-2. Es una aproximación, recuerden. Esto hasta que sea un problema de tamaño 1 o hasta que sea el caso base, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un problema. eh, o sea, si analizo este árbol de recursión, va a ser simple de analizar, ¿ya? ¿Cuál es el tamaño de la altura del árbol? Es n, ¿correcto? ¿Ya? Ah,
¿Cuántas hojas voy a tener? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas hojas hay? Hay una ecuación de árboles, ¿ya? Va a tener una potencia de 2, ¿ya? ¿Por qué? De 2 a la n. ¿Por qué? Porque mi altura es esto. La altura del árbol que tengo es n, ¿ya? En un árbol binario perfectamente balanceado, donde se divide en 2, en 2, en 2, el número de hojas es n, ¿ya? En realidad es 2 elevado a la altura del árbol, y eso da n. ¿Ya? Acá, dado que la reducción es menos 1, menos 1, menos 1, el número de hojas que va a tener es 2 elevado a la n. ¿Cuál es la operación más costosa? Es a nivel de las hojas. 2 elevado a la n. ¿Ya? De hecho, es una buena aproximación esto, ¿ya? Y se parece mucho a la constante que tiene el costo exacto de Fibonacci, que es 1.3 y algo, que es el costo real elevado a la n, ¿ya? Que es el costo real del algoritmo recursivo de Fibonacci. No estoy seguro si es 3 o 4, algo por ahí. Es una raíz cuadrada de algún número mágico por ahí. ¿Ya? Entonces, este es el costo de la función recursiva. Ojo que no es una solución iterativa. La solución iterativa tiene un costo lineal, ¿ya? Pero lo interesante va a ser saber cuál es el costo en espacio, ¿ya? El costo en espacio de esta solución recursiva, ¿ya? Va a ser, va a ser bien interesante de calcular porque internamente no se está generando ningún array, ¿ya? No está generando más variables de las que existen por las llamadas recursivas, pero incluso eso es costoso, ¿ya? El número de variables que se generan debido a las llamadas recursivas, ¿ya? En cada estado, ¿ya? Va a ser proporcional a n. ¿Por qué? Porque el número de llamadas recursivas que se va a generar es la altura del árbol, que es n, ¿cierto? Entonces lo que va a suceder acá es, va a empezar con n, va a ir n-1, n-2, hasta que valga 1. ¿Cuál es el número de variables que ha tenido que almacenar para mantener el estado de ese árbol? N llamadas recursivas, n variables. Entonces, el space complexity es proporcional a n, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando se resuelve este árbol, seguramente va a querer ir a resolver el otro árbol, ¿ya? Todas las variables que se han usado acá se van a eliminar, ¿no? Por el tema de recursión, ¿ya? Pero va a empezar a utilizar más espacio acá y siempre va a ser proporcional a n, ¿no? Entonces, si yo trabajo sobre ese modelo de computación, ¿ya? Lo que digo es, ¿cuál es el espacio que va a utilizar mi algoritmo, ¿ya? En cualquier estado, y específicamente si quiero hacer Big O de espacio, es en el peor estado, ¿no? Mi algoritmo en el peor estado es cuando está en la altura máxima. En la altura máxima del árbol es donde ha generado más variables acumuladas en el árbol de recursión, ¿ya? Y ahí el tamaño siempre va a ser proporcional a n. Va a haber estados intermedios donde va a usar menos, ¿ya? Pero otra vez se va a extender a n cuando empieza a resolver los otros subárboles. Es eso. Eso es Space Complexity, utilizando árbol de recursión. Bueno, fue divertido. Ponemos en modo speaking. Ah, ¿preguntas? Sí, estoy viendo por Twitch qué está pasando. Interesante. Genial. Doctor, un ejemplo de un caso en el que el Space Complexity sea diferente a ODN, Ah, sea más complejo, un orden mayor. más complejo que ODN. Sí, ¿en qué caso se podría dar? A ver, déjeme pensar un algoritmo que consuma más de ODN. Ya. Programación dinámica.
Vamos a verlo cuando hagamos programación dinámica. En programación dinámica, generalmente los problemas no dependen de una sola variable, n. Acá estamos haciendo análisis de problemas donde la variable más importante es n, pero hay problemas donde la función costo va a depender de varias otras variables, de a, b y c. Entonces, la función costo puede ser a por b por c, ¿no? Polinomial sí, pero va a ser así. Ahora, otra cosa que he visto, se podría asumir que el space complexity es siempre menor que el runtime complexity, o no hay algo, un comportamiento así general. No hay un comportamiento general, porque depende de la estrategia algorítmica que tú utilices, ¿no? Si estás utilizando backtracking, por ejemplo, vas a utilizar un montón de memoria, ¿ya? Sí, no. El análisis lo tienes que ser independiente. Digamos, lo común que tiene es que si es un problema que puedes hacer análisis utilizando la técnica de árbol de recursión, entonces es una buena guía para saber cuál va a ser el costo tanto de runtime como de space, ¿ya? Pero el análisis lo tienes que hacer independiente. La base va a ser común, pero el conteo de bytes y el conteo de operaciones es diferente. Son independientes. Sí, independientes. Ya, ok. Más preguntas. Saluden a Chubaca. Bueno, ya que estamos al final de la clase, casi al final de la clase, me gustaría ¿ya? Igual vamos a seguir haciendo análisis Big O, ¿ya? Para cada uno de esos problemas, 2 puntos que me han pedido. Vuelvan a revisar los contenidos. Vamos a mm, quiero hacer un poco más interactivo esto, ¿ya? Si ustedes tienen un lenguaje de programación en preferencia, ustedes díganme dónde quieren que programe. Sea algunos lenguajes de programación, ya podría hacerlo en C++, podría hacerlo en Java, podría hacerlo en Python, podría hacerlo en JavaScript incluso. Ya ustedes me dicen en qué lenguaje de programación quieren que programe el problema específico que vamos a hacer el día. Ustedes ya tienen referencia, yo les he mandado material de todas las sesiones que vamos a hacer en adelante. Les he mandado videos, así es que pueden avanzar con el contenido, estar preparados. ¿Qué vamos a hacer la siguiente sesión?
¿ya? Y así hacerme preguntas muy específicas que no he entendido, que quería aprender más y ese tipo de cosas. Python, sí, la mayoría de la gente es Python lovers. Genial. Entonces, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana. luego. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, Hasta luego. doctor. No hay Muchas de qué. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, Hasta yo luego. tenía Hasta una luego. Chao, chao. consulta. Sí. Era sobre, ayer le comenté que de acá un par de semanas se me va a cruzar el curso, Ujú. y cómo podría hacerle llegar mis dudas o cómo no va a poder asistir, porque lo bueno de la clase en vivo es que puedes interactuar y compartir tus dudas para que usted las pueda resolver, ¿no? ¿Cómo podría, digamos, hacerle llegar mis consultas? ¿En qué horario se te cruza? Es en la mañana, esas clases es en la mañana. Ujú. Lo que pasa es que van a ser presenciales y ese es el tema. Ah, entiendo. Ah, mm. Yo pienso abrir este canal de Twitch que he abierto. Voy a hacer de manera más abierta en, en próximos eventos. Entonces, te puedes unir. Yo voy a. Twitch tiene un calendar, ¿no? Entonces, yo voy a abrir un calendar ahí. Seguramente tú te vas a poder unir a otras sesiones de streaming que voy a hacer. Todos van a estar relacionados a Computer Science Fundamentals. Entonces ahí quizás me puedes hacer las preguntas, ¿no? En otras sesiones de Twitch que haga. Ya, entonces el canal sería Twitch. Sí, canales Twitch. Estén atentos. Ahí voy a poner toda la información relacionada. Voy a abrir los horarios. Puedo hacer un montón de cosas ahí. Puedo configurar bastante. Ustedes, si hacen follow, van a recibir todas esas notificaciones de actualización. Profesor, otra pregunta. Sí. Nos dijo que iba a subir las especificaciones para los trabajos finales, o sea, las propuestas que propuso ayer. Ah, sí, se los envío después por Slack. Ya. Sí.